Hola estudiantes de primer año. Bueno, estamos en el último paso de las técnicas de estudio. Según habíamos visto, primero teníamos que hacer una lectura comprensiva del texto. En este caso, ya lo tengo. Luego hacíamos el subrayado de las ideas principales, que lo hicimos juntos, juntas. Acá está marcado el texto. El tercer paso era realizar un resumen, que fue la tarea que les mandé la semana pasada. Muchos ya mandaron su resumen. Como verán, yo no lo completé. Y el último paso es transformar este resumen en una red conceptual. Bien, yo ya comencé a hacer la red y se las voy a mostrar a modo de explicación para que ustedes vean cómo a partir de este resumen que ustedes mandaron la semana pasada, para los que no mandaron, entre paréntesis les digo, vayan haciéndolo. Esta es la última semana que trabajamos con este tema, o sea, después ya vamos a empezar con específicamente los casos de civilizaciones en la Mesopotamia asiática y Egipto. ¿Sí? Si ustedes no hicieron la lectura, no subrayaron, no hicieron el resumen, no hicieron la red conceptual, que es lo que vamos a hacer esta semana, de este tema, las primeras civilizaciones, va a ser muy difícil que entiendan los temas que siguen, a pesar de que vamos a hacer tareas más livianas, ¿sí? Un poco más divertidas, porque yo sé que todo lo que fue técnicas de estudio requirió de parte de ustedes un esfuerzo muy grande y los felicito por eso. Recuerden que este esfuerzo que hicieron les va a servir a futuro para estudiar cualquier materia, ¿bien? Entonces, es importante que hagan esto. Si no pueden hacer la red, bueno, no les sale, no pasa nada, me avisan, profe, no me sale la red, no pasa nada. Pero por lo menos intenten hacer el subrayado y el resumen y me mandan el resumen. Porque ya con el subrayado y el resumen me da la pauta de que ustedes entendieron el tema, este tema sobre las primeras civilizaciones y sus características, que son muy diferentes a las sociedades anteriores que veníamos viendo, ¿sí? Bien, vamos entonces. Fíjense, el título va a ser también el título de mi cuadro o mi red conceptual, ¿sí? ¿Cómo empieza el texto? Las primeras civilizaciones. Así empiezo mi cuadro. Vuelvo al resumen. Dice, esto no lo vamos a poner de las aldeas agrícolas a las primeras ciudades y vamos a poner que el modo de organización social se modificó. Entonces ponemos, se modificó, modo de organización social. Y ahí vienen 5 ítems. Fíjense que yo ya los tengo acá anotados. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Vamos al texto porque yo no completé el resumen. No es que no hice la tarea, sino que no lo hice para no mostrarlo para los que todavía no lo hicieron, porque quiero que cada uno haga el propio. Entonces tenemos ítem 1, ítem 2, ítem 3, todo dentro de la organización social, ítem 4, ítem 5. Y después viene el surgimiento de los estados, que es otro subtítulo, por lo tanto lo vamos a colgar, surgieron los estados, del título principal. Fíjense, entonces, del título principal salen dos grandes subtítulos, la modificación del modo de organización social
y el surgimiento de los estados. Dentro del modo de organización social tenemos 5 subítems, ¿sí? Y dentro de los estados, creo que son 2, vamos al texto para chequearlo, tenemos 1, que es el primer párrafo, y 2, que tenemos aquí el segundo subítem, ¿sí? Ya ahí termina el texto. Entonces, la modificación del modo de organización social, que es el primer subtítulo, salen 5 subítems, por lo tanto 5 flechas diferentes, donde después me voy a encargar de explicar cada uno de esos subítems. Y del surgimiento de los estados, que es el otro gran subtítulo, salen 2 subítems, ¿sí? Que después me voy a encargar de explicar. ¿Cómo explico cada uno de los subítems? Bueno, como ustedes quieran, como les resulte más cómodo. Yo obviamente empecé poniendo según mi resumen. Primer subítem le había puesto sociedades jerárquicas. Entonces esto voy a ponerlo como el punto 1 dentro de la modificación del modo de organización social. Pongo 1, sociedades jerárquicas. Dejo los numeritos que podría sacarlos, pero los dejo para acordarme que en el resumen también los tenía enumerados de esta forma. 1, sociedades jerárquicas. Y abajo ponen lo que ustedes quieran, lo que ustedes pusieron en el resumen. Yo puse, bueno, acá decía surgieron líderes y jefes que tenían un grado de poder. Esto del escalón social no lo puse, ¿sí? Me parecía muy largo para una red, para un cuadro. Y sí puse prestigio y privilegios. Entonces surgieron líderes y jefes, concentraron un grado de poder que poseían, privilegios y poder. Y ahí ya terminé gran parte, digamos, de la primera parte. O sea, el primer subtítulo está completo. El segundo subtítulo le había puesto 2, división social del trabajo. Entonces, en mi cuadro, en mi red conceptual, puse 2, respetando el número, división social del trabajo. A partir de aquí sacaré una flecha y copiaré, ¿sí?, en un cuadrito de forma resumida lo que puse en mi resumen, ¿sí? Las personas empezaron a especializarse en distintas tareas. Entonces puedo poner especialización en distintas tareas y sacar una flechita y nombrar los distintos tipos de tareas que eran artesanales, religiosas. ¿Se acuerdan? En el texto, ustedes lo tienen que tener en el resumen. Ahí está. Decía producción artesanal, funciones religiosas, arquitectónicas, políticas y la separación entre el ámbito rural y urbano. Pueden ponerlo o no en la red. Bien. Así siguen ustedes con el resto de los ítems, ¿sí? Hasta completar los 5 ítems de la primera parte. Acerca de los jefes que empiezan a tener territorios para su beneficio. Háganlo más resumido todavía que en el resumen. El cuarto, que dice que la producción de alimentos fue en aumento y se pueden poner directamente la palabra excedente, ¿sí? Excedentes de alimentos en la producción, lo que generó sociedades tributarias, ¿ok? O pueden empezar con sociedades tributarias en base al excedente en la producción de alimentos. Y por último, lo que tiene que ver con la adoración del jefe como un dios en la tierra, ¿sí? O sea, que este jefe también tiene un poder religioso. Bien, ahí más o menos le tiré una idea de cómo pueden hacer los... A ver, nada es perfecto
Y la red conceptual, al igual que el resumen, es algo personal de cada uno. Yo no te voy a decir, esto está mal, ¿sí? Porque si a vos te sirve para estudiar, entonces está bien para vos, ¿ok? Traten de ir completando esta red cada uno según su criterio. Bien, yo les doy unas pautas generales. El segundo gran subtítulo que era el surgimiento de los estados. Bien, saco dos flechas porque tiene dos subítems. Yo trabajo con el texto original, acuérdense porque no completé el resumen, no porque no quisiera hacerlo, sino para no mostrarlo en este video y darle la posibilidad a los chicos que todavía no lo hicieron, que no se lo copien del video o de mi resumen y que lo hagan por cuenta propia. Bien, entonces, surgimiento de los estados, dice el gobierno fue ejercido por un pequeño grupo que tiene riqueza, prestigio y poder. Me suena que ya hablé de prestigio, de privilegio, de poder, ¿no? En la primera parte del cuadro. Entonces, ¿yo qué hice? Nueva forma de ejercer el poder, pequeño grupo de jefes y líderes, y lo até a la primera parte del cuadro que me hablaba de las características de estos jefes o líderes. Para no volver a ponerlo, porque si no, estaría repitiendo acá lo mismo que puse acá. Entonces, até esta parte con esto, ¿sí? Porque en definitiva estamos hablando de el líder y el jefe es el mismo. Bien, y por último, el último subtítulo dice, sus gobernadores que se consideraban descendientes del rey, bueno, eran estados teocráticos, ¿sí? Entonces, basados en el tributo, y acá pueden completarlo ustedes como estados teocráticos, donde nuevamente los líderes eran considerados dioses en la tierra. Mismo pueden atarlo con el quinto subítem que hablaba de lo mismo, de que los líderes o los reyes eran considerados con un poder religioso, tal como si fueran un dios en la tierra que los gobierna. Fíjense que hay puntos en común, entonces pueden trazar directamente, pueden trazar líneas dentro de la red que conecte los distintos cuadritos que van haciendo hacia abajo. Bien, cada uno hace su red en la carpeta, obviamente, porque yo la hice acá con un programa especial que vienen en las netbooks de Conectar Igualdad, que quedan pocas ya de las más viejitas, pero lo más fácil para ustedes, para poder hacer los cuadritos y todos, traten de hacerlo prolijo, usar reglas, ¿sí? Excepto que tengan muy buen pulso y los cuadritos les salgan bien, traten de usar reglas, hagan el cuadro prolijo, ¿sí? Y los invito y las invito a hacer una reflexión final, que no hace falta que la escriban en ningún lado, ¿sí? Ustedes hacen el cuadro en la carpeta, ¿sí? De puño y letra, usando regla, le sacan foto y me lo suben a esta clase de Classroom como tarea. Y los invito y las invito a hacer una reflexión final donde se hagan ustedes una pregunta. Bueno, a ver, después de que la profe nos hizo leer el texto, nos hizo subrayar las ideas principales, nos hizo hacer un resumen con esas ideas principales y ahora hice la red conceptual. Sin mirar el texto, ni el resumen, ni la red, sin mirar el papel, la hoja, ¿puedo hablar algo? ¿Me quedó algo? ¿Entendí algo? ¿Puedo decir algo acerca de las primeras civilizaciones? Seguramente sí, porque ustedes trabajaron mucho el texto, leyéndolo, subrayándolo, transformándolo en un resumen o transformándolo en un cuadro, ¿sí? Todo eso hace que ustedes hayan aprendido algo y me puedan decir algo sin mirar la hoja acerca de las características, aunque sea una
sobre las primeras civilizaciones. Y eso les va a servir como base para